Listo, chicos. Entonces, este es el quiz que ustedes realizaron de la primera y de la segunda, de la primera y la ley cero de la termodinámica. Entonces, en la primera pregunta, les decía lo siguiente. Se colocan los siguientes fluidos en contacto tal y como se evidencia en la siguiente imagen. Entonces les preguntan, ¿se está cumpliendo la ley cero de la termodinámica? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente, vamos a identificar qué es lo que nos está dando, o los datos, o las opciones que nos está dando la pregunta. Entonces dice, no, debido a que todas están a la misma temperatura. Entonces yo les pregunto acá, si nosotros miramos los vasos con agua, ¿podemos evidenciar que están a la misma temperatura? ¿Sí o no? No, muy bien. Entonces, como no están a la misma temperatura, la A no es. Después dice, la B, sí debido a que todas están a la misma temperatura. Nuevamente hablamos, ¿están a la misma temperatura? No, no están a la misma temperatura. Entonces, la B tampoco es. Dice, no, debido a que todas no están a la misma temperatura. Recuerden que para que la ley cero de la termodinámica se cumpla, los cuerpos deben estar en un contacto y en un equilibrio térmico, es decir, que todos los cuerpos tengan o manejen la misma temperatura. Entonces, esta efectivamente sí es. Entonces, la respuesta correcta era la C. Y la D dice sí debido a que todas no están a la misma temperatura. Entonces, no, efectivamente la D no era. Entonces, respuesta correcta, la C. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Listo, bien. Vamos con la siguiente. Dice, para que el sistema cumpla la ley cero de la termodinámica, los recipientes con agua deben estar. Aquí sé que hubo algunos que se confundieron y muchos contestaron solo equilibrio térmico. Entonces aquí recuerden cuando hicimos casi como el laboratorio virtual, evidenciamos que para que esas igualen su temperatura deben estar en un contacto, es decir, deben estar en contacto y ese contacto ocasiona que finalmente queden en equilibrio térmico. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la C. Para que un sistema cumpla con la ley cero de la termodinámica, los recipientes o los cuerpos deben estar en contacto y en equilibrio térmico. ¿Listo? Claros hasta ahí. Continuamos. Acá dice, a un sistema se le suministran 450 joules en forma de calor. Entonces, ustedes ya saben, tenemos nuestro sistema. Entonces dice que se le suministran 450 joules en forma de calor. Quiere decir que al sistema le ingresan 450 joules de calor. Entonces esto ya saben que si ingresa es positivo. Y después dice, y al mismo tiempo se realiza un trabajo sobre él de 50 joules. Es decir, les están diciendo que se está realizando un trabajo sobre el sistema de 50 joules. Quiere decir que este trabajo está ingresando, entonces es de 50 joules. Y como está ingresando, el trabajo ingresa, recuerden que esto es negativo. Colocamos nuestra fórmula es delta de energía es igual al calor, el calor es más 450 menos 50 joules. Quiere decir que ¿cuánto les da eso? 450 menos 50 joules. Recuerden que menos por menos es más. Entonces 450 más 50 joules nos dice que la energía interna de este sistema es igual a 500 joules. Entonces en este caso la respuesta correcta sería la B. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Ahora, vamos con el otro punto. Dice, desde hace mucho tiempo sobre una mesa se encuentran en un recipiente con agua, un pedazo de madera y un trozo de vidrio. Simultáneamente se colocan un termómetro en contacto con cada uno de estos objetos. Entonces les preguntan,
es correcto afirmar que la lectura, entonces les dice, en los 3 termómetros será la misma, del termómetro del agua es mayor que las otras dos, la temperatura del termómetro del vidrio es mayor que las otras dos, y la D dice, la temperatura del termómetro de la madera es mayor que las otras dos. Entonces, chicos, listo. Les dicen que desde hace mucho tiempo sobre una mesa se colocan 3 objetos, un recipiente con agua, un pedazo de madera y un trozo de vidrio. No nos dicen si uno está más caliente que el otro. Lo que nosotros podemos asumir es que todos están a temperatura ambiente. Si los colocamos en la mesa y los dejamos ahí cierto tiempo y les colocamos un termómetro, ¿qué va a suceder? Que los 3 termómetros o los 3 cuerpos van a estar a la misma temperatura. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la A. Seguimos, dice, una estufa le suministra 400 joules de calor a una olla y a su vez generando 650 joules de trabajo sobre esta. Entonces, lo primero que vamos a ver o lo primero que vamos a mirar es que nuestro sistema es la olla. ¿Listo? Entonces dice, una estufa le suministra 400 joules de calor a una olla. Quiere decir que el calor está ingresando y es de 400 joules. Y en este caso es positivo. Después dice, y a su vez generando un trabajo de 6.500 joules sobre la olla. Es decir, que la estufa le está generando trabajo a la olla. Entonces está ingresando. Entonces, como está ingresando el trabajo, es negativo. Entonces, es de menos 6.500 joules. Entonces, ustedes se dan cuenta que ya podemos descartar alguna respuesta. Acá delta de energía interna es igual a más 400 joules. Entonces, ya sabemos que la C no es porque la C nos está hablando de un trabajo negativo. Entonces, la C no es. De un calor negativo, perdón. Y ya después, posteriormente, miramos que el trabajo es de menos 6.500 joules. Podemos también descartar la D porque la D nos dice que el trabajo es positivo. Entonces también descartamos la D. Únicamente nos queda como respuesta la A y la B. Que esta la vamos a identificar pues haciendo la operación matemática correspondiente. Entonces ustedes nuevamente ya saben que el delta de energía es igual al calor, que el calor es de más 400 joules, menos 6.500. Entonces ustedes ya saben que tenemos que hacer una resta porque más por menos, perdón, tenemos que hacer una suma porque menos por menos es más. Entonces la respuesta correcta sería 6.900 joules. Pero mucho ojo acá que debemos colocar. Yo les decía en la clase pasada que cuando hacemos operaciones de sumas o restas, debemos colocar el signo del número mayor. Entonces, en este caso, es negativo. Ay, perdón. Es negativo. Por tal motivo, la respuesta correcta sería la A. Y el siguiente nos dice que si la energía térmica entra al sistema y el sistema efectúa trabajo sobre los alrededores, lo que sucede con Q y W es, entonces aquí tenemos nuestro diagrama. Recuerden que si el calor ingresa es positivo y si el trabajo sale o si se realiza trabajo sobre los alrededores es positivo. Quiere decir que efectivamente la respuesta correcta era la D, donde Q será positivo y W será positivo. Ese era el quiz que ustedes debían responder. Esa es la retroalimentación de su quiz. Listo. Resulta, chicos, que en ocasiones, en ejercicios de la primera ley de la termodinámica, es posible que no les den el trabajo. Es posible que no les den el trabajo. Entonces, cuando ustedes no les den el trabajo, yo acá les tengo un ejemplo, les tengo un ejercicio para que lo realicemos y puedan identificar cuál sería el procedimiento a realizar.
Entonces, dice lo siguiente. Un gas ideal se expande en forma isobárica a una presión de 2.5 pascales, de 2.5 pascales. Estos pascales que ven aquí son las unidades de medida de la presión. No quiero que se vayan a preocupar por eso. Son de 2.5 pascales. Entonces dice, si el volumen aumenta de 1 metro cúbico a 3 metros cúbicos y finalmente se le agregan 20 joules de calor, determinar la energía interna del sistema. Entonces, chicos, cuando nosotros hablábamos de trabajo o damos la definición de trabajo al iniciar el bimestre, decíamos que el trabajo es una fuerza o una energía que produce otra energía o un movimiento. Entonces, para esto, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que igual ustedes ya la tienen. Trabajo, recuerden que trabajo, W es trabajo, entonces trabajo es igual a la presión por el delta de volumen. Pero, profe, ¿cómo así el delta de volumen? El delta de volumen es volumen final menos el volumen inicial. Siempre los deltas los vamos a trabajar como el valor final menos el inicial. Sí, Andrea. Vayan copiándolo porque la idea es que vayan teniendo el... Igual yo ahorita les doy tiempito para que lo copien, no se preocupen por eso. Entonces vamos a empezar a reemplazar los valores. Aquí nos dice, o nos pide que calculemos el trabajo. Entonces trabajo es igual a la presión por el delta de volumen. El delta de volumen es igual al volumen final menos el volumen inicial. Y ya procedemos a reemplazar los respectivos valores. Entonces, ya sabemos que la presión es igual a 2.5 pascales, porque aquí en el ejercicio nos dice que la presión es igual a 2.5 pascales. Y lo vamos a multiplicar por el delta de volumen, que es igual al volumen final, que es de 3 metros cúbicos, menos el volumen inicial, que es de 1 metro cúbico. Procedemos a realizar los cálculos. Entonces, primero hacemos la resta, entonces 3 metros cúbicos menos 1 metro cúbico es igual a 2 metros cúbicos. 3 menos 1 es igual a 2. Entonces, ahora multiplicamos la presión por el delta volumen. Entonces, presión es igual a 2.5 por 2 es igual a 5. Mucho ojo acá con las unidades. Si nosotros multiplicamos pascal por metro cúbico, nos va a dar igual pascal por metro cúbico. Pero pues necesito acá que tengan mucha atención. Entonces, cada vez que nosotros multipliquemos pascal por metro cúbico o una unidad de medida les dé así, en pascal por metro cúbico, quiero que tengan claro que esto es lo mismo que decir 5 joules. Si nos da 5 pascales por metro cúbico, quiere decir que estas unidades automáticamente se convierten en joule. No tienen que hacer ningún procedimiento adicional, nada. Simplemente que pascal por metro cúbico es igual a decir joules. Entonces, cuando ya tenemos nuestro trabajo, procedemos a realizar el cálculo de la energía interna. Entonces, ustedes ya saben que la energía interna es igual al calor menos el trabajo. Nos dice que el calor, dice, y finalmente se le agregan 20 joules de calor. Menos, entonces calor de 20 joules menos el trabajo que el trabajo ya nos dio acá, que el trabajo es de 5 joules. Entonces, 20 joules menos 5 joules es igual a la energía interna, es igual a 15 joules. Y ese sería el procedimiento que debemos seguir cuando no nos dan un trabajo. ¿Listo?